Muy buenas a todos, mi nombre es Fernando Guitar de la Lastra, soy R3 de Anestesia y Reanimación en el Hospital Universitario de la Princesa y voy a dar esta pequeña sesión sobre la cirugía de aorta, de la disección de aorta ascendente. Para presentar el caso, esto es un caso real, una mujer de 53 años que acude a urgencias por dolor torácico intenso de inicio súbito a las 4 de la mañana. Como antecedentes, es una paciente sin alergias con un Chagas diagnóstico en 2010, migrañas, rinitis y cistitis de repetición y una enfermedad de Behçet, una vasculitis que le acusó ya un síndrome aórtico agudo en 2023, que debutó como un hematoma intramural aórtico desde la subclavia hasta la bifurcación de las arterias ilíacas, que se manejó de forma conservadora al principio y que posteriormente, coincidiendo con anticoagulación por un TEP, sangró de nuevo y se disecó toda la aorta desde la arteria subclavia izquierda hasta la aorta abdominal, colocándose una endoprótesis con ramas viscerales y un bypass carótido subclavio. Antiagregada con adiro 100 y a su llegada estable hemodinámicamente sin focalidad neurológica con un Glasgow de 15. Esta es una imagen, una representación así para entender bien qué endoprótesis tiene esta paciente. Es una endoprótesis con ramas viscerales y un bypass en la carótida izquierda a la subclavia izquierda. Por tanto, tenemos esta paciente en la urgencia. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Bueno, lo primero, sospecha clínica. Estos son los tres elementos más importantes, factores de riesgo, sobre todo la hipertensión. No los tenemos en este paciente, pero sí que es verdad que tenemos una historia de una disección previa. Dolor aórtico, es un dolor transfixivo, centro torácico de inicio súbito, que se describe normalmente como lacerante o desgarrante, muy intenso y que puede progresar hacia el abdomen según avanza la disección. Y la exploración física, la disección aórtica, típicamente hablamos, por ejemplo, de asimetría de pulsos, etcétera, pero puede tener unas manifestaciones muy floridas, ya que según las ramas que estén afectadas al salir de la aorta, pues puede tener una clínica de déficit muy diverso, isquemia de miembros inferiores, isquemia intestinal, etcétera, ¿no? Una vez que tenemos nuestra sospecha clínica establecida, tocaría hacer las pruebas complementarias. Lo primero, un electrocardiograma, porque el dolor torácico también se puede deber a un infarto agudo de miocardio. Una placa de tórax, hay signos como el ensanchamiento mediastínico, la desviación de la tráquea, derrame pleural que nos pueden orientar a una disección de aorta. Troponinas, para lo mismo, para descartar un infarto agudo de miocardio. Y un dímero D, que en los estudios se habla de que tiene valor predictivo negativo y que cuando está por encima de 1600 es bastante sensible para detectar una disección de aorta. Y ya como último paso, cuando ya se han hecho todas estas pruebas, la prueba de imagen de elección es el TAC, el angioTAC de aorta, para poder visualizar bien la luz verdadera y la luz falsa de la disección, y un ecocardio transtorácico que se puede ir haciendo mientras tenemos disponibilidad para el TAC. Este es el electrocardiograma de nuestra paciente. Está en ritmo sinusal, a 60 latidos por minuto. Tenemos un bloqueo de rama derecha que ya estaba presente previamente y sin otras alteraciones. Como pruebas complementarias, aquí tenemos su placa de tórax, se ve su endoprótesis desde la parte distal de la aorta, del arco aórtico, y no vemos especialmente una desviación de la tráquea, ni derrame, ni ninguna otra cosa así que nos llame la atención. Por tanto, tenemos ya sospechada nuestra disección, hemos descartado un infarto, con el electro y con las troponinas que nos han salido normales, una hemoglobina de 13,4 y un dímero D de 6,5. Las guías ya nos recomiendan, por tanto, en este punto, cuando se sospecha una disección, como primera elección, como ya hemos dicho, un angioTAC de aorta, y si no tenemos disponibilidad, pues al menos un eco transtorácico mientras conseguimos el escáner. En este caso se hizo un eco transtorácico por parte de cardiología, donde nos dieron ya bastante información. Lo primero es una FEBI conservada, una válvula aórtica competente. No hay derrame pericárdico ni despegamiento de las hojas pericárdicas tampoco. El ventrículo derecho estaba bien. Y donde está el mayor hallazgo, un flap distal a la unión sinotubular en la aorta ascendente, que llega hasta el borde proximal de la endoprótesis aórtica y que no parece comprometer la válvula. Por tanto, bueno, esta no es la ecografía original de la paciente, luego he traído algunas imágenes suyas porque eran todas de ecotrans esofágico, pero bueno, sería un ecotrans torácico bastante similar al que nos encontraríamos en este caso.
Y bueno, ya finalmente se hace el angiotac. Con contraste en fase arterial vemos efectivamente una aparición de una disección de aorta ascendente desde la raíz hasta la endoprótesis, con un flap de disección que alcanza hasta la salida del tronco brachiocefálico. Las coronaries y los troncos supraórticos están en principio respetados, o sea que afectaría como al suelo del arco aórtico, ¿vale? Hasta donde empieza la endoprótesis. Ya que tenemos diagnosticada nuestra disección, pues bueno, por repasar, recuerda que una disección es un desgarro de la íntima que expone la capa muscular del vaso al flujo pulsátil y que por tanto se va introduciendo la sangre entre estas dos capas y las va separando, creando así una luz falsa. Estos desgarros suelen ocurrir en las zonas de mayor presión, donde sale el volumen sistólico con más fuerza, que es en los primeros 4 centímetros de la aorta ascendente, y la sangre suele propagarse distalmente a través de esta luz falsa, aunque también se puede, por supuesto, progresar hacia proximal. Y la propagación pues depende fundamentalmente de la velocidad de eyección de la sangre. Cuanta más velocidad y más potencia de este volumen sistólico, pues más rápido se va a disecar el vaso. Aquí os he traído las clasificaciones más importantes de la disección de aorta. La más práctica es la clasificación de Stanford. Stanford A cuando se afecta la aorta ascendente y Stanford B cuando nos afecta la aorta ascendente. Es lo más importante porque la disección de tipo Stanford A es indicación de cirugía urgente y de Stanford B es de tratamiento médico. Aquí os he traído un estudio clásico de la disección donde se ven 4 líneas de puntos. La línea superior es la mortalidad de los pacientes con disección tipo A tratada con manejo médico y la inferior, la disección, la línea de triángulos, perdón, la disección tipo A tratada con tratamiento quirúrgico, que disminuye la mortalidad de un 50 a un 20%, mientras que para la disección tipo B vemos como al revés, el manejo quirúrgico aumenta la mortalidad hasta casi un 30%, mientras que se mantiene por debajo del 10% con tratamiento médico. Y ese es un poco el motivo por el cual se mantiene habitualmente el tratamiento conservador para las disecciones de tipo B y quirúrgico para las de tipo A. Entonces, una vez que tenemos ya nuestro TAC hecho, nuestro eco hecho, ¿qué es lo que más nos importa a nosotros de estas pruebas? Pues lo primero es la extensión de la disección. En el angiotac podemos ver hasta dónde llega el flat de disección. Ver si los troncos supraórticos están afectados o no, que también lo vamos a ver en el angiotac. También puede haber clínica neurológica en caso de estar afectados. Si están afectadas las arterias coronarias, si la válvula órtica está funcionando bien y si hay signos de extravasación, derrame pericárdico, pleural, un hematoma mediastínico, etc. Estos son los datos que más nos importan de los estudios diagnósticos, ya que nos van a condicionar mucho la actitud tanto quirúrgica como la actitud nuestra como anestesistas. Por tanto, ya tenemos diagnosticada la disección y ahora lo que tenemos que hacer pues es tratarla, ¿no? Ya en este momento la gente se empieza a poner nerviosa como es normal, ¿no? Es una patología con alta mortalidad. El paciente se puede inestabilizar en cualquier momento y cuando nos llaman para bajar la emergencia pues nos encontramos algo más o menos así, ¿no? En las emergencias del hospital. Mucha gente, muchos de ellos realmente no están haciendo gran cosa, hay un caos generalizado, nosotros llegamos allí porque nos han avisado y tenemos que mantener la calma. ¿Qué hacemos ya desde el principio en la emergencia? Pues lo primero, el ABCD, ¿no? Valorar la vía aérea, la respiración, el nivel de conciencia, si el paciente está hemodinámicamente estable, ataque cardíaco, si tiene dolor, hablar con él, tranquilizarle y explicarle lo que está pasando y recabar información clínica que es importante. Si tiene dolor torácico, si ha tenido déficit neurológico, si se ha sincopado, etcétera, porque todo esto nos puede indicar si están afectados los troncos supraórticos, si a lo mejor se está taponando, etcétera. Importante también tener una monitorización básica, administrar oxígeno por la mascarilla, por las gafas nasales y poner dos vías periféricas de gran calibre, que esto es primordial porque en cualquier momento se puede inestabilizar y tenemos que pasarle volumen. Muy importante también el control del dolor para controlar la tensión y la tensión en la pared de la aorta que está disecada. Con opioides potentes ya desde el principio, vigilancia estricta de la tensión arterial y mantener la normotermia. Es muy importante controlar los tiempos. Este es un protocolo de nuestro hospital. Desde que se sospecha hasta que se diagnostica la disección no deben pasar más de 4 horas, es decir, hasta que se hace el TAC. Y desde que se diagnostica hasta que se trata tampoco deben pasar más de 4 horas. En el caso particular de nuestro hospital, la cirugía cardíaca está de guardia localizada excepto anestesia y por lo tanto pues se pueden dar varias situaciones. La primera es que sea una disección que se diagnostica en nuestro centro
En este caso el médico de urgencias o el cardiólogo avisa de cirugía cardíaca, ya tendrá la analítica sacada en urgencias y ya cardíaca avisa a anestesia, a la UCI para confirmar que tienen cama para el postoperatorio, a enfermería y activan el protocolo de hemorragia masiva. O por lo menos llaman y piden que por favor haya sangre cruzada porque aunque a lo mejor no está sangrando activamente, es una disección y va a necesitar politransfusión con toda seguridad. Y por supuesto nosotros acudimos a la emergencia desde que nos avisan. Y aquí ya se pueden dar varias situaciones. Primero, que el quirófano de cardíaca y el personal de cardíaca estén disponibles los dos. En ese caso, desde la emergencia nos vamos directamente al quirófano, al 5.1 o al 5.2. Si el quirófano no está disponible, pero hay personal, pues pasa la REA mientras se prepara el quirófano. Por ejemplo, si la cirugía de por la mañana, la cirugía cardíaca ya ha terminado y aún está aquí el personal, pues pasa a la REA mientras se va preparando. Y lo más habitual es que la disección venga por la noche y el quirófano no esté preparado, aunque esté libre, y por supuesto el personal está localizado en su casa. Por tanto, tenemos que esperar a que venga el personal específico de cirugía cardíaca y en este caso la llevaríamos a la reanimación mientras pues, se prepara el quirófano, etcétera. Y ya en la reanimación se le puede canalizar una arteria, una vía central, monitorizarle, etcétera. Controlar la tensión con perfusiones y todo lo que ahora vamos a ver. Se puede también avisar a la enfermería del quirófano de urgencias, aunque no vayan a hacer la cirugía ellos, para que vayan preparando ya el quirófano y que cuando lleguen las enfermeras de cardíaca, pues que ya esté más o menos preparado todo y que así ir avanzando un poco en el tiempo. Y la otra situación es que sea una disección diagnosticada en otro hospital y que nos la deriven. En este caso nosotros aceptaríamos el ingreso, pediríamos las pruebas cruzadas, nos avisa el cirujano cardíaco cuando llegue el paciente, hay que abrir una historia clínica en el hospital, en admisión, y vamos directamente a reanimación, o si se puede y está el cirujano cardíaco y el quirófano disponible, pues vamos directamente al quirófano, igual que antes. El tratamiento inicial de este cuadro es muy importante mantener la tensión entre 100 y 120 y la frecuencia entre 60 y 80, porque cuanta más presión haya en la luz verdadera, más sangre va a pasar a la luz falsa y la va a disecar. Y cuanta más frecuencia, más latidos haya en la aorta, pues más veces va a entrar la sangre en la luz falsa y más se va a disecar. Hay muchas opciones para mantener esta tensión. Lo que más usamos nosotros es la betalol, 20 miligramos y luego un bolo. Perdón, 20 miligramos en bolo y después una perfusión de 10 miligramos hora. Vasodilatadores como bolos de urapidilo y luego una perfusión de nicardipino y analgesia potente con opiáceos en bolo y se le puede poner también una perfusión de morfina. Si el paciente está hipotenso, lo primero que tenemos que pensar es que a lo mejor se está taponando o que la aorta se puede haber roto. En este caso, rápidamente vamos a darnos cuenta porque el paciente se parará bastante rápido. Pero si es un taponamiento lo que tenemos, rápidamente tenemos que buscar el eco, ponerlo y ver si tiene taponamiento o no. Y por supuesto poner aminas. Es muy importante la disección, estar atentos, ya que es un cuadro muy dinámico, que puede estar el paciente estable y a los 2 minutos inestabilizarse porque se ha taponado, porque se ha secado una arteria coronaria, porque se rompe la aorta, etcétera. Entonces el paciente siempre tiene que estar monitorizado y tenemos que estar muy encima de él. Hay que estar preparado para intubar en cualquier momento, ya que en cualquier momento también puede disminuir el nivel de conciencia. En cuanto al tratamiento definitivo de este cuadro, es el tratamiento quirúrgico. La disección aórtica de tipo A es indicación de cirugía emergente en todos los casos, con algunas excepciones que básicamente serán pacientes a los que se va a limitar o que tienen alguna característica muy especial que luego podemos ver. Son pacientes mayores de 80 años, con coma profundo, disfunción orgánica severa ocasionada por la disección, una expectativa de vida limitada por sus comorbilidades y deterioro hemodinámico grave que no es secundario al taponamiento, que en principio sería fácil de resolver, por así decirlo. Esto siempre hay que individualizarlo mucho y tomar una decisión consensuada también con el paciente, con la familia, si el paciente no puede tomar la decisión. Y bueno, pues una decisión difícil, pero también están estos criterios para intentar ayudarnos a decidir. En nuestro caso, es un caso especial porque la paciente acude a las 4 de la mañana y tiene una prótesis aórtica que protege la aorta distal de la disección. Además, los troncos están preservados y parece que la disección no está progresando, por tanto se decide aplazar la cirugía hasta las 8 de la mañana, esperando 4 horas. En un paciente normal que no tenga una aorta como esta, que está entre comillas protegida, cada hora aumenta la mortalidad un 2%. Y es una patología muy dinámica, como ya hemos dicho, y hay que tener una monitorización muy estrecha. En cuanto al manejo intraoperatorio, pues antes de empezar la inducción es una cirugía cardíaca y tenemos que preparar cosas que normalmente no preparamos. Por eso he querido también traer esta diapositiva para hacer una especie de checklist
y revisar cosas que no solemos preparar y que en este caso tenemos que preparar. Lo primero es monitorización estrecha con una presión arterial invasiva por lo menos, que normalmente suele coger la izquierda, luego veremos por qué. Un BIS, un INVOS, el ecocardio transesofágico, PVC, diuresis, monitorización neuromuscular y la temperatura. Esto por lo menos, ¿vale? Para ir empezando. La bomba extracorpórea debe estar purgada desde el principio, antes de que empecemos a hacer la inducción. Perfusionistas y los cirujanos ya listos para empezar la cirugía. También tiene que estar el recuperador y el calentador de sueros, desfibrilador con palas internas, externas y parches y el marcapasos. Esto es un poco a modo de resumen de todo lo que he ido contando, un checklist que se hizo en nuestro hospital de cara a la atención inicial de esos pacientes y en el quirófano, que bueno, resume todo lo que he ido contando por si queréis guardarlo o hacer una captura. Como tips intraoperatorios, ya tenemos a nuestro paciente en quirófano. Hacemos una inducción cuidadosa, evitando picos de hipertensión y de hipotensión, sobre todo hipertensión, ya que en un momento dado la pared de la aorta se puede llegar a romper y los fármacos según la estabilidad hemodinámica que tenga el paciente. En nuestro caso, que estaba muy estable, hicimos una inducción inhalatoria con sevoflurano, remifentanilo y rocuronio. Cuando ya está dormido, canalizamos una segunda arteria para monitorizar la perfusión anterógrada del cerebro, conocer exactamente la afectación y el plan quirúrgico y tener en cuenta que el riesgo de desangrado es muy alto. Entonces, en este caso se realiza la inducción sin incidencias con sevoflurano, remifentanilo, rocuronio. Le ponemos el tranexámico y su profilaxis antibiótica y el paciente se mantiene estable. Ponemos la sonda de ETE y vemos, pues aquí claramente en un plano de la válvula aórtica 120 grados, el tracto de salida del ventrículo izquierdo y el flat de disección distal a la unión sinotubular, que aquí lo podemos ver. Y en este plano, que es de aorta ascendente, una luz falsa que no tiene flujo en Doppler y una luz verdadera con flujo. Por si a lo mejor hay algún resi pequeño viendo esta sesión o alguien que no está familiarizado con la cirugía cardíaca, la problemática de la disección aórtica son las cánulas. ¿Por qué? Porque es necesario interrumpir el flujo aórtico para poder hacer una reparación de este arco aórtico. Normalmente nosotros en una cirugía cardíaca lo que hacen los cirujanos es clampar la aorta en proximal, meter una cánula en la aorta y una cánula venosa que suele estar en la aurícula derecha y la bomba de circulación extracorpórea coge la sangre de la cánula venosa y la devuelve a la aorta y gracias a la aorta se perfunde todo el cuerpo. En este caso no podemos hacer eso porque tenemos aquí un flat de disección y si canulamos la aorta podemos empeorar la disección. Aumentamos, si metemos aquí un flujo de bomba, la disección puede empeorar y además que imposibilita que los cirujanos operen aquí porque se llena todo de sangre. Entonces, esto nos obliga a preservar la oxigenación cerebral con técnicas que vamos a ver ahora, pero dejando exangüe todo el arco aórtico. Y también tenemos que monitorizar la oxigenación cerebral. Como monitor de oxigenación cerebral tenemos el BIS, que bueno, ya sabéis todos que de inicio es un monitor que se diseña para monitorizar la profundidad anestésica, pero eso que hay estudios que demuestran que periodos de supresión se pueden correlacionar con datos de hipoperfusión. Entonces, bueno, en este caso podríamos mirar la tasa de supresión y ver la actividad y nos podría dar algo de información sobre la perfusión cerebral, aunque no es un monitor específico para ello. Como en cambio sí que lo es el INVOS, que utiliza espectroscopía infrarroja de campo cercano, que son las siglas de NIRS, y mide la saturación regional de oxígeno en territorios que dependen de la arteria cerebral anterior y la arteria cerebral media cuando colgamos las pegatinas en la frente, que es donde las solemos colocar. El valor normal de saturación regional es de más del 50% y tenemos que estar atentos primero por si cae más del 20% del valor basal o cae por debajo del 50% o si hay una simetría de más de 10 puntos. Y este sí que es un monitor específico para monitorizar la oxigenación cerebral. Aquí os doy un algoritmo para revisar rápidamente qué hay que hacer si cae el INVOS. Lo primero hay que ver si ha caído solamente en un lado o en los dos y ver los electrodos si están bien puestos o no. Aunque normalmente el aparato tiene una alarma que te indica si la pegatina se ha soltado o si parece que es una caída del INVOS real. Lo primero es revisar las cánulas, que no se haya movido ninguna cánula y que no esté perfundiendo bien donde debería estar perfundiendo la bomba. Y si está todo bien, pues ya tenemos que empezar a mirar si es la presión arterial media, si la saturación sistémica es correcta o si va en concordancia con una caída de la saturación cerebral, ver si tenemos una hipocapnia que está haciendo una vasoconstricción cerebral y por tanto cae el INVOS, ver la hemoglobina, la función cardíaca, el consumo de oxígeno cerebral, si hay hipertermia, convulsiones, etcétera.
Al final es actuar sobre los determinantes del los determinantes del transporte de oxígeno y en este caso que también estarían involucradas las cánulas y la presión arterial media. Y ya entrando en las técnicas de protección cerebral como tal, la hipotermia es la más antigua, es el primer método que se utiliza y disminuye el metabolismo cerebral un 7% por cada grado de temperatura que baja y consigue bajar la tasa metabólica basal del cerebro. Sin embargo, no todos son ventajas, ya que también asocia acidosis, respuesta inflamatoria, coagulopatía y por tanto, bueno, tenemos que tener presente que cuando un paciente se enfría va a sangrar más, va a estar más acidótico, etcétera. Por tanto, hoy en día en lugar de hipotermia profunda se recomienda una hipotermia ligera y combinarla con otras estrategias de protección cerebral que ahora vamos a ver. Pero con hipotermia profunda, como curiosidad, sería posible, si enfrías al paciente hasta 18 grados, tener una isquemia de hasta 40 minutos que sería más o menos segura. Sin embargo, ya en los últimos años lo que se hace es perfusión cerebral selectiva. Se establece un circuito de perfusión que solamente perfunde el cerebro y que deja la aorta sin flujo. Y esto se puede hacer mediante perfusión retrógrada a través de la vena cava inferior, que solo proporciona el 20% del flujo cerebral, o por vía anterógrada a través de los troncos supraórticos, que se puede hacer unilateral o bilateral. Entonces, en las guías ya últimas, todos los pacientes de 2020, todas las guías recomiendan perfusión cerebral selectiva siempre que se requiera una parada circulatoria para reparar la aorta. Aquí os he traído unos dibujos para intentar explicar, que yo creo que es lo más fácil, cómo se realiza esta perfusión cerebral. Normalmente nosotros ya hemos dicho que canularíamos la aorta, en este caso no es posible, y en esta paciente en concreto se canuló el tronco braquicefálico con la cánula arterial. Y se cogió la cánula venosa en la aurícula derecha y al principio se estableció un flujo aórtico a través de la cánula arterial como si fuese una circulación extracorpórea normal, pero a través de este tronco brachiocefálico. Se infunde la cardioplegia, se para el corazón y tenemos la aorta rellena de sangre, pero está todo el cuerpo perfundido. Cuando llega el momento de inspeccionar la aorta y de repararla, lo que se hace es se clampa este tronco brachiocefálico mientras se baja el flujo de la cándula arterial a 0,8 litros minuto y se perfunde el cerebro mediante la arteria carótida del lado derecho. Se perfunde el cerebro y vuelve a caer a la carótida del lado izquierdo donde se aspira con una cánula. ¿Vale? De tal forma que tenemos la aorta seca, sin sangre y se puede operar. En este caso, cuando la anastomosis distal ya está hecha, se utiliza un sistema de doble rodillo y mediante una cánula se envía algo de flujo a perfusión visceral distal, que es, bueno, a través de la endoprótesis y de la aorta se perfunde también el resto del cuerpo, que en parada circulatoria solo se estaba perfundiendo el cerebro mediante la perfusión cerebral selectiva. Y ya cuando se empieza a perfundir el resto del cuerpo, porque ya está hecha la anastomosis distal, se puede empezar a recalentar al paciente. Entonces, durante esta parada circulatoria, que es un momento así como muy especial fisiológicamente hablando, hay que mantener presiones anterógradas de entre 40 y 50 milímetros de mercurio, tal y como vemos aquí en este monitor. Este fue el momento de la parada. Vemos que en la arteria derecha tenemos flujo, porque efectivamente el tronco brachiocefálico está recibiendo flujo, pero en la izquierda pues no hay flujo. Está una presión pues que es la de llenar el sistema, porque no tiene flujo sanguíneo este árbol arterial. También tenemos que monitorizar con BIS y con saturación regional de oxígeno, realizar la hipotermia y administrar barbitúricos. Otras dos medidas así como muy interesantes para prevenir el daño cerebral es evitar la hiperglucemia, que favorece el estrés oxidativo, hace acidosis intracelular en las neuronas y lesión de la microcirculación cerebral, y también recomiendan las guías hemodilución, porque parece que disminuye la viscosidad de la sangre y que mejora el flujo cerebral, aunque bueno, no da ninguna recomendación sobre niveles de hemoglobina ni nada de eso. Y ya lo último, antes he dicho que se ponen barbitúricos y esto se hace también para bajar la tasa metabólica del cerebro. A veces se ponen también corticoides, aunque hay que vigilar la glucemia en este caso. Y bueno, en esta paciente pusimos una dosis de 1 gramo de tiopental y bueno, pues el BIS prácticamente se queda en cero, que es el objetivo, con una tasa de supresión del 100%, y esto disminuye bastante el consumo metabólico del cerebro. Una vez que estamos en parada circulatoria se abre la aorta y lo que vemos es una disección, una luz falsa que está trombosada y una luz verdadera pues que está como junta, ¿no? Pegada a esta luz falsa. Aquí tenemos esta cánula, que es la cánula que está perfundiendo todo el cuerpo a través del tronco brachiocefálico, aunque en este momento justo está perfundiendo solamente el cerebro. El aspirador que va a la carótida
izquierda para recoger la sangre y la cándula venosa por la que sale la sangre al circuito extracorpóreo. Aquí tendríamos el imbus durante la cirugía. Están marcados los eventos más importantes. El primero es la entrada en circulación extracorpórea. Justo coincido que la paciente se inestabilizó al pasar la cardioplegia, etcétera. Y bueno, esto se marcó un poco más tarde de entrar en bomba y justo antes cayó el limbos porque es bastante sensible a la isquemia por la hipotensión. Aquí tenemos el momento de la parada circulatoria. Vemos que en los dos hemisferios cerebrales aumenta la saturación regional porque disminuye mucho el consumo debido a los barbitúricos y la hipotermia. Y finalmente este es el evento de la salida de bomba que vuelve otra vez a valores más o menos basales o normales, aunque con algo de inestabilidad hemodinámica al principio y por eso también pues al principio parece que cae, aunque luego se va recuperando. En cuanto a las técnicas quirúrgicas para reparar la aorta ascendente, hay muchas, son múltiples y básicamente son cirugía abierta o cirugía híbrida lo que se hace ahora. La cirugía abierta es la resección de la aorta y colocar una prótesis de Dacron que sustituye el arco aórtico y la cirugía híbrida es lo mismo que la cirugía abierta, pero después hay un componente que es endovascular y que se expande de forma endovascular. En nuestro caso se puso una prótesis Evita, que es un tipo de cirugía híbrida. Y bueno, os he querido tener también un vídeo que explique cómo se coloca esta endoprótesis, porque va a ser mucho más fácil entenderlo así que con lo que puedo explicar yo. Se hace avanzar una guía metálica por la arteria femoral hasta que llegamos al arco aórtico y esta sería el Evita como tal. Tiene una parte que vas a reemplazar el arco aórtico y luego una parte que es endovascular. Entonces, cuando ya estamos en circulación, en perfusión cerebral selectiva, se cortan los troncos supraórticos que nacen de la aorta. No hay ningún problema porque tenemos el cerebro perfundido mediante la perfusión arterial selectiva. En este caso concreto, la paciente, además, el tronco brachiocefálico, perdón, el tronco supraórtico que corresponde con la subclave izquierda, que sería este de aquí. No es necesario cerrarlo porque está ya condenado porque la prótesis lo ocluye, la prótesis que ya portaba anteriormente la paciente. Y bueno, mediante la guía que se introduce por vía femoral se tira del Evita y queda alojado ya en la aorta descendente. En el caso concreto de nuestra paciente, como digo, ya tenía una endoprótesis en la aorta descendente y no fue tan larga la endoprótesis que se puso, pero sí que se puso un segmento endovascular. Se realiza la anastomosis primero proximal, aquí lo veis, y bueno, esta endoprótesis tiene la particularidad de que entre esa anastomosis y esta se puede clampar aquí la aorta y mediante esta luz que pone rama para perfusión se puede reinstaurar una perfusión sistémica porque recordemos que los riñones, eh, el hígado, todo el intestino no está recibiendo flujo durante la perfusión cerebral selectiva. Y ya lo último, se realizan las anastomosis para los troncos supraórticos. Y ya quedaría así la endoprótesis puesta, anastomosada y con el paciente, digamos así, reparado. Este es el caso real de la paciente, las imágenes que cogimos en la cirugía. Este se le evita, la parte que es externa, la parte interna ya no se ve porque está metida dentro de la aorta. Y aquí se están realizando las anastomosis distales a los troncos supraórticos y mediante esta cándula, que es la cándula de perfusión, se está perfundiendo ya el resto del cuerpo. Estamos ya, por tanto, saliendo de la hipotermia. Y bueno, pues después de reparar la aorta, se recalienta, se realizan todas las anastomosis y sale de bomba en ritmo sinusal con aminas a dosis bajas. Tiempos de isquemia bastante largos, con un tiempo de bomba de 127 minutos, clampaje de 160 y perfusión cerebral de 48 minutos. Este tiempo lo ideal es que esté por debajo de los 60 minutos. Una hemorragia masiva como incidente al terminar durante la fase de hemostasia, en el cual se desconectó accidentalmente una cánula. Y bueno, en este momento tuvo que realizar una politransfusión de 8 centros de Matigues, 3 de plasma, un pool de plaquetas, fibrinógeno, veriplex, etcétera. También cristaloides mientras venía el resto de componentes sanguíneos. Y finalmente el ACT y el ROTEM estaban corregidos y con una hemoglobina final de 12,8, láctico de 2,1, o sea que bastante bien, y plaquetas de 200.000. También, bueno, no está puesto, pero se pasaron 1000 cc's del recuperador de sangre.
Y como evolución posoperatoria, la verdad que la paciente fue a la UCI, se estuvo al día siguiente de la cirugía, sin aminas, hizo un pico de troponinas de 10.000, que fueron posteriormente en descenso, y se retiraron los drenajes a las 48 horas. Pasa planta el tercer día posoperatorio y se va a su casa tras 10 días de ingreso en la planta, y la verdad que muy buena vida basal, antiagregada con adiro y haciendo prácticamente una vida normal. Aquí os he dejado la bibliografía que he utilizado, sobre todo una guía anestésico-quirúrgica que es un consenso de la SEDAR con la Sociedad de Cirugía Cardiovascular, y también unas guías europeas de patología de aorta, así como algún libro y algún otro artículo. Muchas gracias por vuestra atención, espero que os haya gustado.